Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio virtual del Círculo Militar, en el cual, como parte del ciclo cultural, presentamos hoy un nuevo libro. La editorial Militar continuó y continúa trabajando durante la pandemia, y en el año 2019 se publicó con nuestro sello editorial, 1884 Editorial, este libro, que es la profesionalización en el ejército argentino. Para dar comienzo a esta presentación, les va a dar a todos ustedes la bienvenida el presidente del Círculo Militar, el general de división retirado Carlos Antonio Esteban. Bueno, buenas tardes a todos los participantes a este tercer Zoom en lo que va de este año que realiza el Círculo Militar. Lo iniciamos allí en el mes de marzo con la presentación del libro también editado por la editorial 1884, Llevando la Patria al Hombro, y el 5 de abril pasado, aniversario de Maipú, al conmemorar tan importante fecha, presentamos otro libro, Tras los Pasos del Libertador. Hoy, en la tercera oportunidad del año, estamos nuevamente junto a ustedes a través de la Subcomisión de Cultura para presentar este libro, La profesionalización en el ejército, periodo de observación y aplicación 1914-1928, cuyos autores son mi compañero de promoción, amigo, y a quien hace más de 50 años que nos conocemos, por haber compartido la misma compañía en el Colegio Militar cuando iniciamos como cadete, el general de brigada Enrique Rodolfo Dick, y el señor coronel retirado Gustavo Ángel Schiavo, que es el actual director de la Biblioteca Nacional Militar del Círculo Militar. Dos excelentes personas, excelentes profesionales que se continúan capacitando día a día y han tomado como referencia la historia militar. Hoy están presentes acompañándonos y a disposición de todos los participantes de este Zoom. Este libro, que es, como decía el coronel Ulrich Arriet, que es el presidente de la Subcomisión de Cultura y del Editorial Militar, está editado, valga la redundancia, por la editorial 1884, que forma parte del editorial del Círculo Militar. Esta editorial, quiero hacer referencia particularmente a ella, nace en el año 2007-2008 aproximadamente, en razón que la Biblioteca del Oficial, que continúa vigente a partir del año 2007, como consecuencia del presupuesto escaso del Círculo Militar, no pudo seguir editando a costo del Círculo Militar. Entonces nace este editorial 1884. La Biblioteca del Oficial, esta gestión que yo presido en el Círculo Militar, hicimos todo lo posible para que continúe con su trayectoria, y el año pasado, luego desde su parate allí en el año 2007, volvimos a editar un libro que fue una edición muy especial. Solo se editaron 200 libros para la Escuela Superior de Guerra Conjunta, ¿verdad? Y estamos pronto a editar un segundo libro para este año. La intención es de editar 1 o 2 libros por año. El año pasado, con la pandemia, pudimos iniciarlo y cumplimos. Y este año estamos encaminados a ello. Volviendo a este libro, este es un profundo trabajo de investigación, desarrollo y registro documental sobre documentos inéditos basados en bibliografía, en amplia bibliografía nacional y extranjera, obtenida en entrevistas en importantes y también en importantes bibliotecas, archivos,
diarios, periódicos, revistas y documentos. Y considero que es una, como lo expresan también los autores, una continuación del primer tomo, referido al periodo 1899-1914. Pero a estos detalles se referirán directamente los propios autores que están presentes y el expositor que nos acompaña, el mayor retirado y profesor Roberto Antonio Corti, ¿verdad?, que colaboró en la elaboración de este libro, aportando importante bibliografía y fotografías. Yo no tengo nada más que expresar. Les reitero, bienvenidos a este tercer Zoom del Círculo Militar y dejo el Zoom para ahorrar tiempo en manos del señor Coronel Urricarriet, que es el presidente de su Comisión de Cultura, para efectuar las presentaciones correspondientes. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Bueno, y para empezar a hablar del libro, en principio, como lo hago habitualmente, voy a leer su contratapa, donde están las palabras de un historiador. Y dice: este correo es para comentarle que hoy sábado 17 de mayo de 2014, su libro llegó a mi casa. Gracias por sus cálidas palabras sobre mis escritos acerca del ejército argentino y las sugerencias que le hice a usted cuando nos reunimos en Washington, que figuran en la página 20. Déjeme afirmarle que lo primero que hice después de leer estos comentarios fue recorrer la bibliografía y anexos de su libro, y debo felicitarle por su integridad y por ser tan completos y amplios. Yo aconsejaría a toda persona que piense en efectuar un estudio sobre todos los aspectos de las relaciones militares entre Argentina y Alemania en el periodo 1899-1914, debería empezar por leer detenidamente su trabajo. He hallado que su libro incluso proporciona un apéndice, número 3, que da a luz datos para responder a preguntas que yo había tratado de revelar en mi primer libro: cuántos oficiales argentinos fueron a Alemania para su formación, los años 1900 a 1914, y si esa experiencia tuvo alguna influencia en sus papeles en la crisis que afectaron luego a la situación política nacional desde la década de 1920 en adelante. Encaro ahora la lectura del texto completo, aunque no prometo leer cada palabra. Firmado Roberto Pota. Es un conocido autor, historiador, fallecido hace 5 años, que está el texto de la carta de uno de sus autores en la contraria. Y en primer término, para hablar del libro, va a hacer uso de la palabra el mayor Roberto Antonio Corti. Es ingeniero militar, mecánico, con orientación en armamentos, egresado en el IESE en 1964. Se perfeccionó en armas, munición y balística en Francia y en blindajes reactivos en Rusia. Participó en 22 comisiones de estudio e intercambio tecnológicos en Estados Unidos, Alemania Federal, Suiza, Francia, Italia, España, Bélgica, Austria, Israel, Egipto, Turquía, Federación Rusa, Polonia, Sudáfrica y Paraguay. Es investigador desarrollista, clasificado en el grupo A, máximo nivel de la carrera, con una antigüedad en el régimen científico de 41. En CITEFA se desempeñó como jefe del Departamento de Armamento, gerente general y presidente de la Comisión de Clasificación del Régimen del Personal Científico y Técnico de las Fuerzas Armadas. Posee más de 30 estudios, trabajos y notas técnicas de la especialidad, publicados en CITEFA, Ministerio de Defensa, Escuelas Superiores de Guerra Técnica y revistas especializadas nacionales y extranjeras. En mayo del año 2000 fue reconocido con la Orden de los Servicios Distinguidos por el Ejército Argentino, en el grado de comendador, por su trayectoria técnico-profesional. En el año 2004 fue distinguido por la Fundación El Libro con el Premio a la Vocación Académica. Escuela Superior Técnica, actualmente denominada FIE, Facultad de Ingeniería del Ejército,
fue profesor titular de varias cátedras, entre otras la de munición, balística interior y el proyecto de promoción y síntesis de la especialidad mecánica armada. Es Project Manager del proyecto MODATI, Módulo de Datos de Tiro, que conjuntamente con el SATAC conforman un moderno y sofisticado sistema para el tiro de artillería. Es profesor emérito de la Facultad de Ingeniería del Ejército. Mi mayor será un placer escuchar. Bueno, muchas gracias por esta presentación y gracias a las autoridades del Círculo Militar. Yo tengo que presentarlo a Enrique Rodolfo Dick, uno de los autores de la obra que hoy presentamos. Para empezar, quiero decirles que recuerdo que una vez un poeta, cuando le pidieron algo que él consideraba muy difícil, dijo que en mi vida me he visto en tal aprieto. Bueno, yo hago mías esas palabras porque presentar a alguien que tiene tanto para decir en tan pocos minutos, sí, es un verdadero aprieto, es casi imposible. Pero voy a tratar de contarles quién es Enrique Rodolfo Dick. Enrique Dick es militar desde los 12 años, exalumno del Liceo Militar, donde cursó los 5 años del liceo en el Liceo General Paz de Córdoba. Hoy es general de brigada del Ejército Argentino. Es ingeniero militar especialista en armamento, egresado de la FIE, hoy Facultad de Ingeniería del Ejército, con el título de ingeniero mecánico especialista en armamento. Cursó la ENSAE, la Escuela Nacional Superior de Aeronáutica y del Espacio de Toulouse, Francia, donde obtuvo el diploma de posgrado en técnicas aeronáuticas y espaciales y estructuras de aviones. Es paracaidista militar con más de 400 lanzamientos, es aviador de ejército, piloto de aviones y helicópteros y ha piloteado aviones Piper, helicópteros, Cessna, un biplano experimental de un diseñador Lorenzo Urdiaín que incluyó una emergencia, que gracias a Dios le salió bien. Es actualmente director de la carrera de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería del Ejército, profesor titular y actualmente profesor emérito. Es historiador y doctor en Historia por la Universidad del Salvador. Es académico del Instituto Sanmartiniano, miembro de número del Instituto de Historia Militar Argentina, integrante del Grupo de Historia Militar de la Academia Nacional de la Historia. Es coleccionista de pinturas, de armas blancas, de pipas, gorras, boinas militares, distintivos, emblemas de paracaidistas de todo el mundo. Habla japonés, estudió el idioma durante 5 años y aprobó el nivel 4. Es integrante del grupo mágico. En realidad nunca quise indagar mucho de qué tipo de magia se trata. Fue oficial instructor del Colegio Militar durante 3 años, presidente del Círculo de Camaradería del Graf Spee en Argentina, jugador de golf, practica equitación y salto, estirador, ganó varios concursos de pistola, pertenece a muchas academias, institutos, círculos y asociaciones y centros. Es socio del Círculo Militar desde hace más de 50 años. Viajó por casi todo el mundo, por el continente americano sur y norte, la mayoría de los países de Europa y Medio Oriente. Su padre fue uno de los tripulantes del Graf Spee, el barco alemán hundido durante la Segunda Guerra Mundial en aguas del Río de la Plata, frente a las costas argentinas, y cuya vida e historia, digna de las mejores novelas, contara su hijo Enrique Dick en uno de sus libros más vendidos. Y la pregunta ahora es, ¿desde cuándo conozco yo a Enrique Dick? Bueno, lo conozco desde hace 40 años, cuando era un joven capitán de infantería, alumno entonces en la Escuela Superior Técnica del Ejército, que cursaba el 4º año de la carrera de Ingeniería Mecánica. Yo era profesor, mayor retirado, él era mi alumno. Era un curso reducido de 4 alumnos. Y les voy a contar una historia, una anécdota que pinta el carácter de Dick. Me voy a permitir. En 1982, en esa época,
habían salido las primeras calculadoras de mano programables, que eran toda una novedad. Yo tenía una, la había preparado para generar números enteros aleatorios de 0 a 4, como un bolillero electrónico. Todos los días de clase, cuando llegaba al aula, ponía la calculadora sobre el pupitre de uno de los alumnos y le hacíamos generar un número entre 0 y 4. Cada alumno tenía asignado un número de 1 a 4. El profesor era el número 0. De acuerdo al número que salía, el alumno correspondiente debía pasar al frente y hacer un resumen de la clase anterior. Si salía el 10, nadie pasaba, era el número del profesor, y empezaba una clase nueva. Así eran las reglas, y los alumnos estaban sobre ascuas cada clase. Bueno, un día salió el 0. Nadie pasó al frente y el profesor empezó con la nueva clase. Pero lo sorprendente fue que en la clase siguiente volvió a salir el 0. La probabilidad que eso ocurra es de 1 en 25, pero respetamos las reglas, no pasó nadie. A la clase siguiente volvió a salir el 0 por tercera vez. La probabilidad de que eso ocurra es de 1 en 125, es muy raro. Ahí nomás, examinando la calculadora, surgió que el programa había sido alterado para que el resultado fuera siempre 0. ¿Y quién lo había alterado? En esa época era muy poca gente sabía programar esas calculadoras. Increpada la clase, fue instantánea la respuesta del capitán Dick. Él tenía un gran sentido de responsabilidad y sobre todo, y aparte, era un buen programador. Las vueltas que tiene el destino. Hemos estado muchas veces involucrados en forma alternada, como jefe y como subalterno, a lo largo de nuestras respectivas actividades profesionales. Incluso hoy, en que Enrique Dick es el director de un importante proyecto de cálculo balístico del sistema automatizado que recién fue mencionado. Por la relación de Enrique Dick es muy especial con los libros. Tiene una biblioteca de más de 5.000 volúmenes. Es autor de casi un centenar de cuentos, relatos, ensayos, novelas, biografías, investigaciones, cuentos, manuales, memorias, tratados, ensayos, testimonios, artículos periodísticos. La lista es interminable. Es autor de 18 libros ya en circulación. Una valija del Titanic, perdón. La historia es de una víctima del naufragio del Titanic que fue su tío abuelo y está preparando la segunda sección corregida. Está la tesis de Richieri, Tras la estela del Graf Spee, Conversaciones con un soldado, El Corvo. Tiene 3 libros en progreso que ya están en edición. Gran Soldado, la biografía del general Pertinet. Las plumas de Corrientes, un estudio filatélico acerca de las obliteraciones a pluma y tinta en las estampillas correntinas. Y la reedición de la profesionalización del ejército 1899-1914, cuya segunda parte presentamos hoy aquí. Y ahora, despojándolo de todos sus títulos, cargos, empleos, diplomas, certificados, obligaciones, aficiones, compromisos y anécdotas, queda solo Enrique Rodolfo Dick, que dice siempre que sus mejores recuerdos y valores son los de su familia, los camaradas y sus amigos, que son por excelencia sus seres queridos, su esposa, sus 5 hijos y sus 5 nietos. Y dice que la franqueza, la amistad y la camaradería en todo lugar y tiempo le otorgan la fuerza necesaria para continuar siempre adelante. Bueno, señores, señoras, esta semblanza pertenece al general Enrique Dick, uno de los autores del libro que hoy presentamos. Nada más. Voy a hacer referencia, haciendo el uso de la palabra, del coronel Schiavo. Y agradezco especialmente al señor coronel que haya tenido la deferencia de pedirme a mí participar de forma activa de esta presentación, porque en realidad nos une un vínculo de trabajo y de amistad de muchos años. Me aparta hoy ya de mi rol de director de la editorial militar, lo cual siempre me ubica en las presentaciones con una responsabilidad específica para referirme particularmente a uno de sus autores, participación en la obra.
En este caso voy a hacer referencia a algunos aspectos que quiero compartir con ustedes. Primero voy a puntualizar una encomiable labor de investigador puntilloso, detallista, que le cupo al señor coronel, quien abordó con un mayor esfuerzo la escritura de algunas partes del libro, de algunos capítulos. También es justo identificar la tarea que realizó como docente investigador por parte de la Universidad para la Defensa Nacional y colaborando además en la búsqueda de innumerables fuentes. Bueno, esa tarea le llevó días, horas y horas. Yo lo he visto compartiendo, somos ambos miembros de la comisión directiva del Círculo Militar, compartimos la misma subcomisión de cultura, del cual presido, y a él lo he visto seleccionando, juntando, identificando, procesando para extraer el néctar de esos libros, de muchos de esos libros que se atesoran en una biblioteca magnífica, invaluable, que tenemos la dicha de haber heredado en nuestro círculo militar, la cual él dirige, con orgullo y con mucha idoneidad, y cabe aclarar que no hay oficial en el ejército con mayor experiencia en la administración y dirección de las bibliotecas militares como él. Porque, bueno, con muchos años de experiencia fue director de la biblioteca del Ejército Argentino, hoy es director de la Biblioteca Nacional Militar. Voy a referirme un poco a la obra y a algunos aspectos muy someramente para identificar algunas cosas del libro, el cual ha trabajado. Y esta obra tiene como antecedentes, obviamente, el libro de uno de sus autores, La profesionalización del ejército en el periodo anterior, 1899 a 1914, del general Dick, editado por la Academia Nacional de la Historia en el año 2014, los que se resumen en el primer capítulo que sirve de antecedente de esta nueva obra. Las características de este nuevo periodo está dada por los sucesos ocurridos en esos años, que le dieron una tonalidad consecuente con el ciclo anterior y circunscriptos en las disímiles situaciones políticas y sociales del mundo. Está cruzado por el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, descrita por Basilio Pertinet a través de sus informes escritos de Europa. Y está jalonado por las causas y consecuencias de esa guerra, las interpretaciones parlamentarias de 1914, por las compras de armamentos efectuadas en 1907, la posguerra y los tibios intentos de instalar una misión militar alemana, el marco burocrático de la evolución orgánica, el regreso de la influencia francesa, las compras del material de artillería a Francia, Schneider, y a Suecia, Bofors. Las figuras de José Félix Uriburu y de Basilio Pertinet, la incipiente aeronáutica, la formación militar de los oficiales, las leyes esenciales para la profesionalización, publicaciones, la conflictividad regional, las comisiones de compras exterior, la adquisición de 2 acorazados, Moreno y el Rivadavia, las personalidades señeras de Sabio y Mosconi, entre otros. Pese a ser básicamente del ejército, se incluyen en este libro a las fuerzas del aire y del mar. Tiene importantes conclusiones apoyadas en números, fotografías, documentos inéditos, ya se dijo, y apéndices enriquecidos por material insospechado, en particular una planilla en la cual consta el manejo directo de las compras en el exterior que manejaban personalmente el ministro de Guerra con el presidente de la adquisición en el exterior. Hoy es algo impensable, pero consiguió un abanico de material bélico de enorme variedad y calidad, de perros, los flamantes pistolas 11-25, hasta equipos de comunicaciones, carros, municiones, aeronaves y una poderosa artillería. Cierran los anexos
un programa utilitario, además incluye los anexos de la transformación del cambio de las monedas de la época al cambio actual en dólares o euros para formar una idea. En particular, el libro tiene muchas, digamos, perlitas, cosas hermosas que a mí me han apasionado. Alguna de ellas, bueno, desde la creación de la Escuela de Aeronáutica, con incipientes aviones, cómo se juntaron los fondos para comprar los primeros aviones y poder formar esa escuela, o la de Lucioni, quien era uno de los primeros pilotos, cómo ha inventado tirar un proyectil a partir de lo cual se generan lo que hoy son las bombas. Bueno, cosas realmente inéditas, insólitas, que enriquecen este libro, que como, bueno, corta experiencia, pero por lo menos en 5 años y habiendo editado unos 30 libros, cada vez que lo leo le encuentro más cosas y más hermosas son, y con muchísimas fotografías que leí. Tengo que agradecer a los autores del libro, cómo resaltan también algo que me toca, que es la editorial militar. Ya recién el señor presidente del Círculo Militar mencionó los inicios del Círculo Militar 1881, ya al año siguiente hay una necesidad de publicar boletines y comunicaciones del Círculo, para lo cual ya se generan las primeras publicaciones, a partir de lo cual se genera un primer boletín, se generan revistas, de ahí surgen otras publicaciones, hasta que en 1884, que es el nombre que le da la colección a este libro, que es la modalidad actual, en 1884 se comienza con las primeras publicaciones de la revista militar de los boletines. Bueno, después, ya en el periodo que entra este libro, y lo detallan en el libro, se crea la Biblioteca del Oficial. Esta Biblioteca del Oficial, discontinuada en el 2007, ahora seguimos con esta modalidad y esta colección que mencioné, pero esa Biblioteca del Oficial, que fue tan importante y que yo resalto y destaco como herencia por ser su actual director, están perfectamente valorizadas, identificadas y detalladas en uno de sus capítulos, donde lo menciona a la biblioteca del Círculo Militar, Biblioteca del Oficial, no la Biblioteca Nacional Militar, que es la que tiene los libros, sino esta Biblioteca del Oficial, que quiero detallar como concepto nada más, es lo que hoy se conoce como un club de lectores, porque tenía suscriptores que con su aporte, casi todos eran socios del Círculo Militar, se hacían los libros que después se le distribuían a todos. Como experiencia de esto, yo como director he recibido de otros ejércitos, de otros países, al día de hoy, las preguntas a ver si se continúa esa biblioteca, porque realmente, por su importancia, trascendió a los países hablo-hispanos de América del Sur. Bueno, todo eso agradezco a los dos autores, porque en este libro está contemplado, está perfectamente explicado y realmente valora una de las joyas que tenemos en el Círculo. Quiero hacer una mención también sobre un matiz particular del otro autor del libro, con quien me une, entre otros aspectos de la vida militar, haber podido editarle varios de sus libros con la licenciada Alejandra Buceta, que me acompaña en la editorial, en una faena en conjunto, donde además seguimos trabajando en varias obras más, y todo en un ambiente de máxima cordialidad, muy buen humor, ingenio, iniciativa, y una dedicación minuciosa hasta el ínfimo detalle, todo coordinado con precisión, digamos, alemán. Le agradezco en nombre de la editorial al general Dick su confianza y por permitirnos seguir trabajando en sus proyectos. Respecto al señor coronel Ángel Esquiavo, voy a agregar que egresó del Colegio Militar de la Nación en 1979 como subteniente de infantería. A lo largo de su trayectoria militar obtuvo las aptitudes militares de paracaidista, mecanizados, aplicativa al combate y la especialización en logística de materiales. Posee el título de profesor de Historia, egresado de la Universidad Nacional de La Paz.
Patagonia Austral, fue director del Centro de Estudios Estratégicos de la Patagonia Austral y director de la Biblioteca Central. Ha sido distinguido con la Medalla de los Servicios Prestados por Paz, otorgada por las Naciones Unidas en la misión UNPROFOR en la República de Croacia. Es profesor en el Colegio Militar de la Nación, miembro de número del Instituto Argentino de Historia Militar y del Grupo de Historia Militar en la Academia Nacional de la Historia. Actualmente se desempeña como director de la Biblioteca Nacional Militar del Círculo Militar y prosigue un doctorado en Historia en la Universidad del Salvador. Es investigador docente de la Universidad de la Defensa Nacional y ahora, señor Coronel Schiavo, que vamos a tener el placer también. Bueno, muchas gracias, mi coronel, por sus palabras. Señor presidente del Círculo Militar, general de división retirado Carlos Antonio Esteves, señor general de brigada retirado Enrique Rodolfo Dick, señor mayor retirado Roberto Antonio Corti, señor director de Cultura, coronel Alejandro Uricarriet, señores socios del Círculo, público en general. Para mí es una inmensa alegría compartir con todos ustedes la presentación de este trabajo de investigación, de desarrollo y registro documental histórico, que lleva su nombre, la profesionalización en el Ejército Argentino, periodo de observación y aplicación 1914-1928. Una pieza histórica que busca hacer conocer un periodo de nuestra historia argentina y principalmente la del Ejército Argentino. Un periodo que ha sido objeto de estudio por pocos investigadores y muy poco conocido, donde el autor, con todo profesionalismo y pasión por la investigación, le ha dedicado incansablemente horas, sumergiéndose en ese mundo archivístico para acrecentar los conocimientos y profundizarlos. Y de mi parte, acompañarlo en sus directrices con el fin de contribuir a los objetivos que nos habíamos propuesto. Antes del año 1914, se amalgamaron 3 ejes de acción perfectamente definidos, como se expone en el libro. Primero, los profesores e informantes contratados. Segundo, las comisiones de capacitación y perfeccionamiento de militares argentinos en Alemania. Tercero, la adquisición de material bélico, el aprovisionamiento de armas, pertrechos y municiones. Pero la Gran Guerra dejó una huella muy grande y estableció diferentes obstáculos en estos ejes de acción que fueron sorteados en el tiempo. Este libro distingue un espacio temporal en 2 subperiodos, 1916, 1922 y 1922 y 1928, bien definidos en el compendio de sus 7 capítulos. Sintéticamente, el libro toma como punto de partida la revisión del caso anterior a la profesionalización. Un capítulo dedicado a la Gran Guerra, a la gran experiencia humana y la dura experiencia humana que la misma envolvió. El tercero y el cuarto capítulo confluyen en el campo de interés hasta 1928, enriquecidos con hechos pragmáticos que presentan el esfuerzo de quienes estuvieron imbuidos con el reequipamiento de la fuerza. El quinto capítulo investiga el caso de la firma Bofors. El sexto conforma un escenario, tal cual como lo haya expresado el director de Cultura, de personalidades destacadas y muy cercanas a los fenómenos centrales, para finalizar con el último capítulo en una perspectiva de lo que sería más adelante la conjuntez, incluyendo aspectos de la Armada que años más tarde se insertarán junto al Ejército Argentino para modelar junto con la aeronáutica a las 3 Fuerzas Armadas. Volviendo a ese periodo temporal que hice referencia anteriormente, tomamos el subperiodo 1916-1922,
donde refleja un espacio de una labor intensa por parte del Ejército Nacional, perfeccionar lo existente en las estructuras de las organizaciones y la estrechez de los recursos, en las áreas de personal, material, administración y servicios, conforme a la experiencia que obtenían los ejércitos modernos. Podemos apreciar en esta etapa una etapa de descentralización y de implementación de medidas orgánicas. Se percibe la visión de un ejército que es utilizado por el gobierno constitucional, es decir, el gobierno de Hipólito Yrigoyen, que había llegado al poder en 1916, como un instrumento político, como un elemento de disuasión, haciéndolo participar en intervenciones federales o revueltas sociales, llevando esta situación a la denaturalización de su esencia y restando tiempo para su profesionalización. Para comprender un poco más el pensamiento de este espacio temporal, según Robert Potash, en su libro El Ejército y la Política en la Argentina, 1928-1945, de Irigoyen a Perón, expresaba que el presidente Irigoyen concebía al ejército como una asociación de individuos no muy distinta a una familia o un club político, más que una institución jerárquica en la cual la moral y la disciplina están íntimamente vinculadas con el cumplimiento cuidadoso de normas establecidas. El segundo subperíodo, 1922-1928, refleja al ejército argentino con una intensa reorganización en todas las áreas impulsadas por el ministro de Guerra del presidente Marcelo Torcuato de Alvear, el general Agustín P. Justo. Se abre una nueva etapa industrial en la tracción mecánica, las comunicaciones, la aviación, las armas automáticas y otros servicios, originando la aparición de nuevos elementos y unidades especializadas, lo cual iba en reforzamiento de la defensa nacional. Es una etapa donde el requerimiento, la adquisición, la eventual producción y desarrollo, la provisión a las unidades militares y la experimentación llevará a un acople importante de la tecnología. Todos estos eventos transcurren en el momento en que el mundo se debatía en la Gran Guerra y las consecuencias de la posguerra. Nuestro país no era ajeno a esas consecuencias. Desde la neutralidad que la Argentina había adherido, como el desarrollo interno de una fuerza política nueva, el radicalismo, hicieron que los factores políticos, sociales y económicos jugaran un papel importante, quizás no tan efectivo en la defensa nacional. El libro constituye, merced de una rigurosa heurística de aportes, fuentes documentales valiosas y un sinnúmero de citas bibliográficas a pie de página allanadas por el general Dick, una obra valiosa que al lector lo hace viajar por el tiempo y recrear en su mente este proceso con retrocesos y avances, y su devenir como un compás de espera para determinar el qué y cómo continuará. Por supuesto que estos interrogantes abren aristas para futuras investigaciones, porque la historia es viva, la historia es movimiento. Dejando por un momento esta acotada descripción del libro, deseo hablar de lo personal, de lo emotivo e introspectivo en mi rol de coautor del libro. Siento la mayor felicidad de haber tenido en mi experiencia personal a un maestro que me enseñó a transitar mis primeros pasos en la investigación histórica. Al señor general Enrique Dick lo conozco hace muchos años, de aquella época que me desempeñaba como director de la Biblioteca Central del Ejército, donde semanalmente recibía su cálida visita y sus expectativas de encontrar la bibliografía en el repositorio de la biblioteca para continuar con sus investigaciones. Y hoy, en la actualidad, con el orgullo de ser director de la Biblioteca Nacional Militar del Círculo Militar,
mantenemos esos lazos de profunda amistad y camaradería. Una amistad sincera y respetuosa que se acrecentó a través de los años y continúa con el compromiso de acompañarlo en el desafío de nuevos proyectos. El autor me dio grandes enseñanzas, producto de sus innumerables cualidades profesionales y personales, su perseverancia, su rigurosidad y exactitud en la tarea, su experiencia como escritor y investigador, su orientación, consejos oportunos y también su apreciada amistad. Me otorgó en mi vida personal la posibilidad de compartir con él este libro, donde jamás había pensado poder hacerlo, y me llena de alegría, felicidad y gratitud. Mi agradecimiento más sincero por esta valiosa oportunidad de acompañarlo con esta obra histórica y de haberme brindado su confianza. También deseo agradecer a todas aquellas personas que nos acompañaron y colaboraron cuando este libro estaba en el proceso de proyecto, donde todos contribuyeron al que el mismo sea una realidad. Solo me resta expresar mi gratitud al autor y a todos los que nos acompañan en este acto cultural programado por el Círculo Militar. Muchas gracias. Bueno, gracias, coronel Schiavo. Bueno, y a continuación va a hacer uso de la palabra el otro de sus autores, el general de brigada Enrique Rodolfo. Acá en este encuentro, en esta reunión, me falta algo. Me falta algo, y es que estoy emotivamente muy sacudido por todo lo que se ha dicho, en especial el mayor Corti, que no esperaba. Entonces me falta ir, y a todos ustedes, por supuesto, también porque están presentes, a darles un fuerte abrazo, pero bueno, no puede ser. Me queda agradecer acá detrás de la pantalla. Estoy viendo algunas caras conocidas que se han tomado el tiempo para estar. Otros están ocultos, pero bueno, yo siento eso es muy especial, que es esta reunión y el motivo de esta reunión, de los autores y del libro y el argumento y demás. Así que mis palabras van a ser un poco distintas. Ya el argumento del libro lo conocen, se ha dicho, el coronel Schiavo, el coronel Ricardietti, el mayor Corti, con vehemencia han relatado un poco la gestación de este libro. Pero bueno, este libro, hay cosas que no han dicho y yo las voy a decir, que no lo pueden decir. Tiene algo muy potente también adentro del libro, ¿no es cierto? Toda la investigación, los números, las cifras, los nombres, los tonelajes y los kilómetros y las armas y los repuestos y demás, están todos ahí, ¿no es cierto? Pero hay algo muy fuerte que está ahí adentro, que me motivó en varias ocasiones. Me motivó para indagar más, pero no lo suficiente. Y eso lo vamos a continuar con otro libro, un tercer libro que será del año 1929 a 1945, por ejemplo. Y es que en este libro hay un protagonista, uno de los protagonistas al que yo más me gustó estudiar y leer sobre él, que es el papá del mayor Corti. El papá, José Corti, era oficial de artillería, hizo los cursos, cuando no había todavía escuela técnica, hizo los cursos especial y superior en el colegio militar. Bueno, no le voy a contar la biografía, pero cuando el general Maglione fue designado presidente de la Comisión de Adquisición en el extranjero, lo llamó al mayor, era teniente, el teniente José Corti lo llamó para que iba a ser su ayudante en el exterior. Y bueno, todo esto está narrado en un libro inédito, ¿no es cierto?, de la familia del mayor Corti, y muchas de las fotografías, de las anécdotas, de las historias menudas y de las grandes emociones están ahí, y el mayor Corti me la facilitó sin concesiones. O sea, tiene una fuerza, digamos, desconocida. Es como
como, no lo quiero comparar, pero como me ocurrió con el primer libro con el que escribía sobre mi padre. Cuando uno escribe sobre el padre o la madre, es muy, muy distinto, muy diferente. La presentación de un libro también es algo especial, y ahora paso a lo concreto, y dejo las emociones no a un costado, ni arriba ni abajo, sino las dejo cerca mío también, para que me sigan acompañando. Escribir un libro es, perdón, hablaba de la presentación del libro, es la oportunidad en que está el autor, están sus camaradas, los interesados, los historiadores, todos ustedes forman un marco muy especial, y es la única vez que se haga, salvo que presente otro libro, entonces volvemos a reunirnos, pero es una oportunidad única cuando al final de todo el público tiene la oportunidad de preguntarle a los autores algo que les haya llamado la atención, alguna duda o alguna inquietud. Y esas preguntas son también muy valiosas para explotar el resultado de la presentación. La presentación se hace en un salón, después hay un copetín, y después se venden los libros, y está la dedicatoria y demás cuestiones. Acá no va esto. Pero yo siento, sí, la presencia de todos ustedes. Editar o escribir un libro también es complicado, ¿no es cierto? Yo tuve que aprenderlo solo. El primer libro me demoré 5 años para escribirlo. Otros libros tienen más tiempo, otros más cortos. Y yo no puedo decir que para mí es algo que me da suma energía, muchas energías, escribir un libro, y después, cuando está listo el libro, dialogar y discutir con Alejandro Ricarletti, Alejandra Puceta, y con Guillermo Mesina también, que es el diseñador. Me gusta ver la tapa, el tipo de letra, la foto, el interior, y cada vez que Alejandra encuentra alguna perlita, yo no me enojo, al contrario, disfruto, porque escarba y se perfecciona el libro hasta el final. El libro es algo material, es esto acá, es papel, pero uno lo abre y lo lee y lo recorre, pero tiene algo de espiritual también. Y ese diálogo que mantenemos es el desafío de hacer más y mejor. Así que bueno, y como les decía, para terminar, va a haber otro tomo, Dios mediante, que escribiremos en ese periodo, un poco más, un poco menos. Hay otro libro que lo han mencionado, una biografía de un general argentino, la reedición. Ahora estoy inmerso en el Titanic, la valija que encontraron de mi tío abuelo y que la sacan, y hay un relato de una periodista alemana que, bueno, no le voy a decir, que se refiere, no le voy a decir todo, que se refiere al presidente de la asociación del Titanic, que están sacando los objetos del fondo mar para venderlos. Y bueno, ese escrito de la periodista alemana es impagable. Pero bueno, quizás la palabra que más tendría que usar yo es agradecer. Agradecer. Yo tomo por costumbre en mis libros de agradecer, y cada vez que me olvido de alguien, o pongo por las dudas y a los que olvidé, pero siempre me duele, ¿no es cierto? Y bueno, al que siempre agradezco en mis libros es al doctor De Marco, siempre, porque fue mi maestro, mi mentor en el doctorado. Yo tenía que dar uno por uno a cada uno de ustedes, que los conozco a casi todos, qué es lo que tienen. Ahí lo veo a Guillermo Broiting, a mi señora, y a Ernesto Frique y la familia, que son del círculo de camaradería Graspe, que nos reuníamos los sábados por mes. Está mi general Sevilla, que, bueno, a quien agradezco, cuando era presidente de CITEFA, siempre me apoyó muchísimo. Y tendría que nombrar a cada uno, y soy injusto si me olvido de alguien. Mi hijo Martín,
mi amigo, querido amigo Washington Chiesa, que vino de Uruguay, otro amigo, bueno, no voy a extenderme. Muchas gracias y seguiremos alimentando las bibliotecas con nuevas obras que espero que salgan bien y mejores. Así que nuevamente les estoy a todos muy agradecido. Pero mientras tanto le vamos a dar nuevamente la palabra al señor Mayor Corti a ver si podía completar algo más respecto al contenido. Bueno, le agradezco mucho, mi coronel. En realidad, yo tenía previsto hacer algún comentario sobre el libro, pero creo que se ha dicho tanto y tan bien, y después de escucharlo a los dos autores, obvio, y de escucharlo al general Díquez, con quien tengo más relación, me quedo mudo. Realmente no puedo decir más de lo que se ha dicho. Lo único que quiero es agradecerle yo al general Díquez el hecho de que me haya permitido aparecer el nombre de mi padre en el libro, que para mí es muy importante. Así que nada más que eso. Muchas gracias. No hay ninguna pregunta en el chat. En principio quiero yo hacerle alguna pregunta para el general Dick. Este libro a mí me ha sorprendido mucho, algo he dicho sobre la cantidad de perlitas y detalles y cosas que se han obtenido. O sea que acá hay una investigación y una acumulación de fuentes espectaculares. Si nos puede dar, mi general, algunos detalles de cómo lo inició y cuál es la importancia de todo el trabajo que hizo Mayor Corti. Sí, está bien, yo puedo hacer una reseña sobre lo que algo del que no se ha hablado. El libro tiene en muchas partes, tiene hechos, eventos que no están no trascendieron, fallaron, digamos, ¿no? Fracasaron. Y yo los cuento eso también, porque finalmente uno pone lo positivo en un libro y de lo que no funcionó se olvida, pero esos eventos mal llevados fueron experiencias para hacer posteriormente las cosas bien. Y eso que decía el general Justo, ministro de Guerra, con el presidente de la Comisión de Adquisiciones en Europa, es una planilla, unos cifrados, son 36 cifrados, 36 documentos donde están de todo, como decía, usted decía eso, los perros, hasta lo que compraron los perros. Y manejaban todo en diferentes monedas, en florines holandeses, en pesos oro, franco oro, libras esterlinas, marcos alemanes, y bueno, había siempre los inevitables negociadores de armamento, de compra de armamento. Hay un tal Indio Yonghi, que hizo estragos, ¿no es cierto? Era pariente del presidente de la Comisión de Adquisiciones y hizo estragos con comisiones, depositaba dinero para la madre en Londres. Así que el libro tiene, digamos, esa planilla, ese anexo, donde queda para estudiar mucho más, digamos, lo que ocurrió. También estaba metido en la compra de submarinos italianos en Taranto, y esos submarinos los compró la Armada, y le llamaban los tarantinos. Acá en Argentina le llamaban los tarantinos. Otro aspecto yo siempre cuido por una cuestión también afectiva, técnico-afectiva, digamos, es siempre incluir a la Armada, digamos, los dos grandes acorazados que adquirió Argentina en Estados Unidos, el Rivadavia y el Moreno, eran lo mejor de la época, lo mejor. El otro día encontré en un remate un billete de cantina de los oficiales de mar del Moreno, un billete para comprar bebidas en la cantina. O sea, ese corazón tenía de todo un poco, de todo, máquinas de helado, tenía la cama de doble plaza del almirante, de todo. Y eran poderosos instrumentos el poderío en esos momentos de los países estaba dado por los acorazados y por los cañones. Y otra cosa,
Bueno, después está la tabla de conversiones, esa que la hizo un alumno mío de la conversión de las monedas para tener una idea de lo que valdría hoy un cañón, una radio, un telégrafo. Y bueno, y también, para cerrar, tengo por costumbre mencionar algunas personalidades destacadas de ese periodo. Está en el caso de algunos ingenieros aeronáuticos que estuvieron en Francia, y Mosconi y Sabio. Le pregunta, pues está, si tuviera que destacar 3 personalidades militares de este periodo, ¿quiénes son? Yo mencionaría, bueno, primero, por supuesto, si lo dije tantas veces, lo voy a tener que decir al teniente Corti. Al teniente Corti, porque yo he visto documentos de él que ha viajado mucho por dentro de Europa pidiendo permiso y manejando, digamos, todos los ensayos de los cañones y las pruebas en el norte. Y allá fue cuando nació el mayor Corti, en el Le Havre. Así que por eso es el personaje indiscutible, ¿no es cierto? Cuya actuación el mayor lo pinta en el libro familiar. Y otro más. También menciono, en la Primera Guerra estuvo el teniente coronel Pertiné, estuvo los 4 años de guerra como agregado militar en Alemania, y recorrió los frentes de guerra, y fue condecorado, y escribió mucho, y bueno, también otra personalidad. Quería fortalecer que obviamente el libro, como su nombre lo dice, un periodo de observación y aplicación, es evidente que estos 2 subperiodos que el autor lo define y lo separa, nos deja una reflexión, tanto en el pasado como en el presente, cómo los factores políticos, sociales y económicos incidieron e inciden en cuanto al aspecto de la defensa nacional. Vemos en estas circunstancias históricas, vimos muchos militares con mucho ímpetu, con mucha fuerza para poder hacer muchas cosas, cuando circunstancias externas como la Gran Guerra o las decisiones políticas de su momento tal vez no fueron tan ajustadas y certeras a lo que se refería a la defensa. Eso es lo que quería decir, marcar. Y como el otro periodo, fundamentalmente, siendo un mismo partido, en el cambio de la presidencia de Marcelo Torcuato Alvear, se ve una serie de grandes cambios, tal vez porque eran 2 personalidades diferentes, más allá de que los 2 pertenecían al Partido Radical, pero se ven que hay 2 personalidades totalmente diferentes. Recordemos ya que en la segunda presidencia de Irigoyen, ya encontramos a una persona de avanzada edad, muy personalista, y que tal vez eso haya influido, más allá de los aspectos económicos y sociales, en cuanto a decisiones que hicieron a la defensa. No más. Gracias. Ya no habiendo más preguntas de formular, hacemos el cierre. El libro se puede adquirir en nuestra librería, en la esquina de Avenida Santa Fe y Maipú, en Santa Fe 702. Le agradecemos a todos su participación. Los esperamos en el próximo encuentro.